Hay historias que parecen sacadas de películas de terror, pero no lo son, son reales. Casos donde las creencias dejaron de ser inofensivas, y se convirtieron en obsesión, donde lo oculto, dejó de ser simbólico, y donde algunas personas, cruzaron una línea de la que no hay regreso. Hoy conocerás 3 de los casos satánicos más impactantes documentados. No son leyendas, no son creepypastas, pasaron de verdad. Número 3, el culto de Adolfo Constanzo. A finales de los años 80, México fue escenario de uno de los casos más perturbadores relacionados con rituales y creencias oscuras. Adolfo Constanzo no era un líder común. Desde joven mostró interés por prácticas espirituales, pero con el tiempo, ese interés se transformó en algo más profundo y más peligroso. Se autoproclamaba sacerdote, y poco a poco fue reuniendo seguidores. Personas que no solo creían en él sino que confiaban completamente en su palabra. Su grupo mezclaba elementos de santería, magia ritual y creencias distorsionadas sobre protección espiritual. Pero lo que hacía diferente a este caso era el propósito. Constanzo convencía a sus seguidores de que sus rituales les otorgaban poder, protección contra enemigos, y, según él, incluso contra la muerte. Sus seguidores no eran personas aisladas. Había gente con dinero, influencia e incluso vínculos con el crimen organizado. Y ahí es donde todo se volvió más oscuro. El grupo realizaba rituales en secreto, utilizando objetos simbólicos, altares y elementos que, según sus creencias, activaban fuerzas invisibles. Pero no era solo fe, era control. Constanzo ejercía una influencia total sobre sus seguidores. Decidía qué hacer, qué pensar, y hasta qué temer. El miedo era parte del sistema. Quien dudaba era señalado. Quien cuestionaba, quedaba fuera. Y en ese ambiente cerrado, las ideas se volvían cada vez más extremas. El caso salió a la luz en 1989, cuando las autoridades comenzaron a investigar desapariciones relacionadas con el grupo. Lo que encontraron en un rancho en Matamoros, dejó a todos en shock. Evidencia de rituales, objetos ceremoniales, y pruebas de que el grupo había cruzado límites que nunca debieron cruzarse. Este caso no solo impactó por lo que ocurrió, sino por cómo ocurrió. Personas normales, convencidas de que estaban haciendo lo correcto, bajo la influencia de alguien que supo manipular sus creencias. El caso de Constanzo se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo el fanatismo, combinado con el ocultismo, puede llevar a consecuencias devastadoras. Número 2, los crímenes de Richard Ramírez, el acechador nocturno. En los años 80, la ciudad de Los Ángeles vivía bajo una tensión constante. Había alguien ahí afuera, alguien que atacaba sin patrón claro, sin horario fijo, sin piedad. Su nombre era Richard Ramírez, pero el mundo lo conocería como el acechador nocturno. A diferencia de otros criminales, Ramírez no solo cometía sus crímenes, también dejaba un mensaje oscuro. Durante sus ataques, utilizaba símbolos, frases y gestos asociados con el satanismo. En varias ocasiones, obligaba a sus víctimas a jurar lealtad a fuerzas oscuras. Hablaba abiertamente de su admiración por lo satánico, y no lo ocultaba. De hecho lo mostraba. En su juicio, apareció con símbolos dibujados en su mano, y declaró sin miedo su devoción. Esto no era un rumor, era parte de su identidad. Para Ramírez, el satanismo no era solo una creencia, era una forma de justificar lo que hacía, una narrativa que le permitía verse a sí mismo como algo más que humano, algo fuera de las reglas, algo superior. El miedo que generó no fue solo por sus actos, sino por lo que representaba, la idea de alguien que no solo hace daño, sino que cree estar respaldado por algo más, algo invisible, algo oscuro. Los medios amplificaron el terror. Cada detalle, cada símbolo, alimentaba la percepción de que no era un criminal común. Era algo diferente, algo que no se podía entender fácilmente. Pero al final, la realidad fue más cruda que cualquier mito. Ramírez no tenía poderes. No había fuerzas sobrenaturales detrás de él. Había algo más peligroso. Una mente completamente convencida de su propia oscuridad. Su captura marcó el fin del miedo, pero no el impacto. Hasta hoy, su caso sigue siendo uno de los más inquietantes, porque mezcla lo real con lo que muchas personas temen creer. Número 1, el caso de los niños de Satán en Alcácer, teorías y realidad. Este caso es diferente, porque no solo involucra crimen, sino también cómo nacen las teorías más oscuras. En 1992, en España, ocurrió uno de los casos criminales más impactantes del país, el crimen de Alcácer. 3 jóvenes desaparecieron, y el caso conmocionó a toda la nación.
La investigación reveló a los responsables. Pero para muchas personas, eso no fue suficiente. Comenzaron a surgir teorías. Algunas afirmaban que detrás del crimen había algo más. Grupos secretos, rituales, una red de poder oculta. Entre esas teorías apareció una de las más inquietantes, la idea de rituales satánicos. Medios, rumores y especulación comenzaron a mezclar elementos reales con ideas no comprobadas. Se hablaba de ceremonias, de símbolos, de conexiones con personas influyentes. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más importante, porque este caso demuestra algo clave. No todo lo que parece satánico, lo es. Las investigaciones oficiales nunca confirmaron la existencia de un culto satánico detrás del crimen. Sin embargo, la narrativa ya estaba creada. El miedo hizo el resto. La gente quería respuestas. Y cuando las respuestas no son suficientes, la mente llena los vacíos. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo el terror colectivo puede transformar una tragedia real en algo aún más oscuro. No por lo que ocurrió, sino por lo que la gente llegó a creer. Y eso lo hace uno de los casos más impactantes, porque muestra que el satanismo, en muchos casos, no solo está en los hechos, sino en la percepción. Después de escuchar estos casos, puede que esperes una conclusión sobre lo sobrenatural, sobre fuerzas oscuras, sobre algo más allá de lo humano. Pero la realidad es otra, más incómoda, más directa. En todos estos casos, hubo un factor en común: personas. Personas que creyeron, personas que manipularon, personas que dejaron de cuestionar. El satanismo, en estos contextos, no siempre fue una religión. Fue una herramienta, una excusa, una forma de justificar lo injustificable. Porque al final, el verdadero terror no está en los rituales, ni en los símbolos, ni en las historias que escuchamos en la oscuridad. Está en lo que alguien es capaz de hacer, cuando deja de ver límites. Yo soy Esau Barton, y espero que les haya gustado este video de horror.